Buen presente, querido alquimista, y bienvenido de vuelta a mi canal. Mi nombre es Iris y soy la alquimista gestal y estoy muy feliz de que te encuentres un día más acompañándome en esta serie de canalizaciones de la ley del uno, el material de Ra. Hoy vamos a narrar la sesión número 7. Te recuerdo que tienes a tu disposición una lista de reproducción con todas las sesiones anteriores y la introducción a las canalizaciones, y te dejo el link en la descripción del episodio. Como siempre, al final de la canalización te compartiré mis reflexiones, mi visión para profundizar en lo que Ra nos ha compartido para ahora mayor comprensión, y como siempre deseo que este material llegue a ti en el momento adecuado, que te sirva para seguir uniendo información dentro de ti para que tu alma siga recordando. Estoy muy feliz de que estés aquí acompañándome, así que gracias por estar conmigo en este viaje a través de la ley del 1. Y ahora sí, te dejo con la sesión número 7. Sesión número 7, 25 de enero de 1981. Ra, soy Ra. Os recibo en el amor y la luz de nuestro infinito Creador. Me comunico con vosotros. Interrogador. Mencionasteis que había diversos miembros de la Confederación de Planetas. ¿Qué vías o tipos de servicio tienen a su alcance los miembros de la Confederación? Ra. Soy Ra. Más que al que está a nuestro alcance, supongo que os referís al servicio que los miembros de la Confederación podemos ofrecer. El servicio que podemos ofrecer a los que nos reclaman equivale al cuadrado de la distorsión necesidad de esa llamada, dividido por o integrado en la ley del uno fundamental, en su distorsión indicadora del libre albedrío de los que no son conscientes de la unidad de la creación. Interrogador. De ello deduzco que la dificultad que experimentáis para contactar con este planeta en este momento es la variada composición de sus habitantes, algunos conscientes de la unidad, otros no, y que por esa razón no podéis presentaros abiertamente o proporcionar prueba de vuestro contacto. ¿Es así? Ra. Soy Ra. Como acabamos de repetir a través de este instrumento, debemos integrar todas las porciones de vuestro complejo de memoria social en su forma ilusoria de desintegración. Consecuentemente, el producto resultante puede considerarse como el límite de nuestra capacidad de servicio. Tenemos a nuestro favor que la ley del servicio eleva al cuadrado los deseos de los que hacen el llamamiento. De lo contrario, no existiríamos en este tiempo-espacio, en la continuidad actual de la ilusión. En suma, básicamente estáis en lo cierto. La idea de incapacidad no forma parte de nuestro complejo de forma-pensamiento básico hacia vuestros pueblos. Más bien es la máxima consideración de la posibilidad. Interrogador. Por elevar al cuadrado, ¿queréis decir que si 10 personas os llaman, podéis computarlas en relación con la proporción planetaria como 100 personas, elevando 10 al cuadrado y obteniendo 100? Ra. Soy Ra. No es correcto. El cuadrado es secuencial. 1, 2, 3, 4, cada uno elevado al cuadrado por el número siguiente. Interrogador. Si únicamente 10 entidades en la Tierra requirieran vuestros servicios, ¿cómo calcularíais su llamamiento según este método de elevación al cuadrado? Ra. Soy Ra. Elevaríamos 1 al cuadrado 10 veces consecutivas, elevando la cifra hasta la 10ª potencia. Interrogador. ¿Cuál sería el resultado de ese cálculo? Ra. Soy Ra.
No es fácil transmitir el resultado, es 1012 aproximadamente. En ocasiones, las entidades no están totalmente unificadas en su llamamiento, por lo que el cuadrado es ligeramente menor. Por tanto, se produce una pérdida estadística durante ese intervalo de llamamiento. Sin embargo, quizás podáis ver mediante esa información estadísticamente corregida cuál es el mecanismo de elevación al cuadrado. Interrogador. Aproximadamente, ¿cuántas entidades en el planeta Tierra están solicitando vuestros servicios en la actualidad? Ra. Soy Ra. Personalmente recibo el llamamiento de 352.000. La Confederación, en su espectro total de complejos entidades, recibe el llamamiento de 632 millones de vuestros complejos mente, cuerpo, espíritu. Se han redondeado estas cifras. Interrogador. ¿Podéis indicar el resultado de la aplicación de la ley de los cuadrados a esas cifras? Ra. Soy Ra. Aproximadamente la cifra carece de significado en sentido finito, pues consta de muchos dígitos. Sin embargo, constituye un gran llamamiento que sentimos y escuchamos en toda la creación, como si nuestras propias entidades experimentaran una distorsión hacia un gran e inconsolable pesar. Eso exige nuestro servicio. Interrogador. ¿En qué momento esa llamada sería lo suficientemente importante como para que aparecierais abiertamente entre nosotros en la Tierra? ¿Cuántas entidades de la Tierra tendrían que llamar a la Confederación? Ra. Soy Ra. No calculamos la posibilidad de aparecer entre vosotros por la cifra de llamamientos, sino por el consenso entre la totalidad de un complejo de memoria social que haya comprendido la conciencia infinita de todo lo que existe, lo cual solo ha sido posible entre vuestros pueblos en casos aislados. Cuando un complejo de memoria social al servicio del Creador observa esta situación y tiene alguna idea de la ayuda adecuada que puede llevarse a cabo únicamente apareciendo entre vosotros, el complejo de memoria social que desee la realización de ese proyecto lo presenta ante el Consejo de Saturno. Si se aprueba, se levanta la cuarentena. Interrogador. Tengo una pregunta acerca del Consejo. ¿Quiénes lo integran y cómo funciona? Ra. Soy Ra. Los miembros del Consejo son representantes de la Confederación y de aquellos niveles vibratorios de vuestros planos interiores que son responsables de vuestra tercera densidad. Los nombres no son importantes, puesto que no hay nombres. Vuestros complejos mente, cuerpo, espíritu requieren nombres y así, en muchos casos, se emplean los complejos vibratorios de sonido concordantes con las distorsiones vibratorias de cada entidad. Sin embargo, el concepto de nombre no forma parte del consejo. Si se preguntan nombres, trataremos de darlos, pero no todos han escogido nombres. En cifras, el consejo que se reúne en sesión continúa, aunque variable en sus miembros mediante un equilibrio, lo que tiene lugar irregularmente es de 9. Esa es la sesión del consejo. Para reforzar a este consejo hay 24 entidades que ofrecen sus servicios cuando se les solicita. Esas entidades observan fielmente y han recibido el nombre de guardianes. El consejo opera por medio de lo que llamaríais contacto telepático con la unicidad o unidad de los 9, que combina armónicamente las distorsiones de forma que la ley del 1 prevalece con facilidad. Cuando se presenta la necesidad de una reflexión, el consejo mantiene el complejo de distorsión de esa necesidad, equilibrándolo como se ha descrito, y a continuación recomienda lo que considera la acción adecuada.
ello incluye 1. El deber de admitir complejos de memoria social en la Confederación. 2. Asistir a los que tienen dudas sobre el medio de ayudar al complejo de memoria social que solicita la ayuda, de forma que esté en consonancia tanto con el llamamiento con la ley y con el número de los que llaman, es decir, en ocasiones la resistencia de la llamada. 3. Determinación de las cuestiones internas del Consejo. Estos son los principales deberes del Consejo. En caso de duda, puede contactar con los 24, en cuyo caso ofrecen su consejo, juicio, opinión al Consejo, tras lo cual éste puede reconsiderar cualquier cuestión. Interrogador. Habéis mencionado a los 9 que ocupan plaza en el Consejo. ¿Son esos 9 los mismos que se mencionan en este libro? Señalando el libro Uri. Ra. Soy Ra. El Consejo de 9 se ha expuesto en forma parcialmente no distorsionada por 2 fuentes principales, conocidas según vuestro modo de nombrar como Mark y como Henry. En un caso, el canal se convirtió en el escribano. En el otro, el canal no fue el escribano, pero sin la ayuda de este último, la energía no hubiera llegado al canal. Interrogador. ¿Los nombres a los que hacéis referencia son los de Mark Probert y Henry Puharich? Ra. Soy Ra. Es correcto. Interrogador. Me interesa la aplicación de la ley del 1 por lo que concierne al libre albedrío, en relación con lo que llamaría la publicidad realizada por los contactos OVNI con el planeta Tierra. Parece que el Consejo ha permitido que se levante la cuarentena muchas veces en los últimos 30 años y creo que es una forma de publicidad de lo que estamos haciendo ahora mismo para posibilitar el despertar de un mayor número de personas. ¿Estoy en lo cierto? Ra. Soy Ra. Va a exigir cierto trabajo desentrañar la conceptualización de vuestro complejo mental para volver a dar forma a vuestra pregunta y poder proporcionar así una respuesta adecuada. Os rogamos tengáis paciencia con nosotros. El Consejo de Saturno no ha permitido el levantamiento de la cuarentena en la continuidad de tiempo-espacio que habéis mencionado. Se está llevando a cabo cierta cantidad de aterrizajes, algunos de ellos de las entidades a las que conocéis como el Grupo de Orión. En segundo lugar, hay permiso no para romper la cuarentena morando entre vosotros, pero sí para aparecer en forma pensamiento a los que tienen ojos para ver. En tercer lugar, estáis en lo cierto al suponer que se concedió permiso en el tiempo-espacio en que se desarrolló y utilizó vuestro primer artefacto nuclear para que los miembros de la Confederación velasen por vuestras gentes, de modo que se suscitara el misterio. Eso es lo que queréis decir por publicidad, y es correcto. El carácter misterioso y desconocido de los acontecimientos que estamos autorizados a ofrecer tiene la intención de haceros conscientes de la posibilidad infinita. Cuando vuestras gentes captan la infinidad, entonces, y solo entonces, puede abrirse la puerta de acceso a la ley del uno. Interrogador. Habéis dicho que Orión es la fuente de algunos contactos con ovnis. ¿Podéis decirme algo sobre esos contactos, su finalidad? Ra. Soy Ra. Considerad si os parece un ejemplo sencillo de intenciones buenas y malas. Ese ejemplo es Adolf. Ese es vuestro complejo vibratorio de sonido. Presumiblemente la intención es unificar, mediante la elección del complejo de distorsión denominado élite, a partir
de un complejo de memoria social para después esclavizar por diversos medios a aquellos a los que la distorsión considera no pertenecientes a la élite. Posteriormente, existe la idea de tomar el complejo de memoria social cribado de esa forma y de sumarlo a una distorsión ideada por el denominado Grupo de Orión como un imperio. El problema a que se enfrentan es que afrontan una gran cantidad de energía aleatoria liberada por el concepto de separación. Eso los hace vulnerables, pues no existe armonía entre las distorsiones de sus propios miembros. Interrogador: ¿cuál es la densidad del Grupo de Orión? Ra. Soy Ra. Al igual que en la Confederación, las densidades de las conciencias colectivas que componen ese grupo son variadas. Hay un número reducido de entidades de tercera densidad, un gran número de cuarta densidad, un número igualmente amplio de quinta densidad y muy pocas entidades de sexta densidad en esa organización. Sus cifras son quizá una décima parte de las nuestras en cualquier punto de la continuidad del espacio-tiempo, pues el problema de la entropía espiritual les hace experimentar una constante desintegración de sus complejos de memoria social. Su poder es el mismo que el nuestro. La ley del uno se mantiene imperturbable ante la luz o la oscuridad, pues está disponible para el servicio a los demás y para el servicio al yo. Sin embargo, el servicio a los demás resulta en el servicio al yo, preservando y reforzando así la armonía de las distorsiones de aquellas entidades que buscan la infinidad inteligente mediante esas disciplinas. Los que tratan de hallar la infinidad inteligente mediante el servicio al yo crean la misma cantidad de poder, pero, como hemos dicho, experimentan una dificultad constante por el concepto de separación implícito en las manifestaciones del servicio a sí mismo, que implica poder sobre los demás. Eso debilita y finalmente desintegra la energía acumulada por los complejos mente-cuerpo-espíritu, que llaman al Grupo de Orión, y a los complejos de memoria social que conforman su grupo. Cabe recalcar, ponderar cuidadosamente y aceptar que la ley del uno está al alcance de cualquier complejo de memoria social que haya decidido esforzarse conjuntamente para la consecución de todo propósito, sea el servicio a los demás o al servicio al yo. Las leyes, que son las distorsiones fundamentales de la ley del uno, entran así en acción y la ilusión del espacio-tiempo se emplea como medio para el desarrollo de los resultados de las elecciones libremente realizadas. Así, todas las entidades aprenden, no importa lo que busquen. Todas aprenden lo mismo, unas rápidamente, otras lentamente. Interrogador: tomando como ejemplo la quinta densidad relativa al complejo de memoria social del Grupo Orión, ¿cuál fue su densidad anterior antes de pasar a quinta densidad? Ra. Soy Ra. La progresión a través de las densidades es secuencial. Un complejo de memoria social de quinta densidad estaría compuesto de complejos mente, cuerpo, espíritu recolectados desde la cuarta densidad. Después, el conglomerado o complejo colectivo mente, cuerpo, espíritu opera su fusión y los resultados se deben a las infinitas posibilidades de combinaciones de las distorsiones. Interrogador: trato de entender cómo progresaría un grupo como el de Orión. ¿Cómo sería posible si alguien estuviera en el Grupo de Orión y orientado hacia el servicio al yo, progresar desde nuestra tercera densidad a la cuarta? ¿Cuál sería el aprendizaje necesario para ello? Ra. Soy Ra. Esta es la última pregunta extensa para este instrumento en este momento.
Recordaréis que habíamos centrado en algunos detalles sobre la forma en que incluso aquellos no orientados hacia el servicio a los demás podían hallar y utilizar la puerta de acceso a la infinidad inteligente. Ello es válido en todas las densidades de nuestra octava. No podemos hablar por los que están por encima de nosotros, como diríais, en el siguiente octeto cuántico u octava de existencia. Sin embargo, es válido para esta octava de densidad. Los seres son cosechados porque pueden observar y disfrutar la luz y el amor de la densidad adecuada. Los que han hallado esos luz-amor, amor-luz, sin el beneficio de un deseo para el servicio a los demás, aún así, por la ley del libre albedrío, tienen el derecho de utilizar esos luz-amor para cualquier propósito. Asimismo, puede añadirse que hay sistemas de estudio que permiten al buscador de la separación llegar hasta esas puertas de acceso. Ese estudio es tan arduo como el que os hemos descrito, pero hay quien tiene la perseverancia para llevarlo a cabo, de la misma forma que vosotros deseáis seguir el difícil camino de la búsqueda del conocimiento con el fin de servir. La distorsión radica en el hecho de que la ley del uno considera exactamente igual a aquellos que buscan el servicio al yo como a los que buscan servir a otros, pues no son todos uno. Servir al yo y servir al prójimo es un método dual para expresar lo mismo, si es que podéis comprender la esencia de la ley del uno. En este momento podríamos contestar cualquier pregunta breve que tengáis. Interrogador. ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más confortable? Ra. Soy Ra. Podríais hacer pequeños ajustes, no obstante, ahora podemos utilizar el instrumento con la mínima distorsión y sin agotarlo demasiado. ¿Deseáis hacer más preguntas? Interrogador. No queremos agotar al instrumento. Muchas gracias. Esta sesión ha sido muy útil y nos gustaría proseguir con este punto en la siguiente. Ra. Soy Ra. Os dejo en el amor y la luz del infinito Creador. Id pues y regocijaos en el poder y la paz del Creador único. Adonai. Hasta aquí la séptima sesión de la ley del uno y ahora vamos a hacer algunos comentarios aclaratorios de la información de valor que nos ha brindado Ra. Esta sesión yo diría que es especialmente delicada porque aborda interferencias de otros seres en nuestra densidad de consciencia, interferencias en el libre albedrío, nos habla de la polarización energética que existe en el conjunto de la creación y de la manipulación o intentos de manipulación de la consciencia que se da aquí en nuestra tercera densidad y en otras densidades por parte de seres que están al servicio al yo, que en este episodio, en esta reflexión, vamos a entender qué es esto del servicio al yo. Bueno, empezamos por un comentario referente al inicio de la canalización, en el que Ra nos comenta que las diferentes manifestaciones por parte de seres de otras densidades de consciencia se da básicamente cuando en el conjunto de un colectivo, en este caso en el colectivo humano, hay una consciencia elevada de cara a la ley del uno. No va tanto por cifras, que es lo que trata de entender Don Elkins, no va tanto por ahí, sino que Ra lo que nos dice es que cuando un conjunto de seres, en este caso seres humanos, percibe la infinidad de forma global, la percepción se abre. Y entonces cuando esa percepción se abre, ellos u otros seres se manifiestan. Pero entended esto como una manifestación que tiene que ver con la vibración general. Cuando la vibración, la consciencia, está escalando en percepción, está escalando en frecuencias, entonces la realidad se abre
somos capaces de percibir otras partes de la realidad, ¿verdad? A esto se refiere Ra. Cuando la vibración general cambia, entonces es más probable, según donde vaya esa oración, que se vea la manifestación de ciertas entidades. Cuando habla del consejo, Ra nos dice que el consejo está formado por representantes de la confederación y de aquellos niveles vibratorios de vuestros planos inferiores que son responsables de vuestra tercera densidad. Me llama la atención este comentario porque, según lo que yo percibo, se refiere a nuestro yo superior o a estas partes de cada uno de nosotros que es más trascendental, no la parte humana, sino la parte espiritual, que está conectada intrínsecamente a niveles de consciencia superiores y que desde otros planos de consciencia podemos estar viviendo otras realidades. En este caso, nuestro yo superior estaría involucrado, pues por ejemplo, en el consejo, ¿no? Esa parte de nosotros que sabe que corresponde al todo, que sabe que es una parte del todo fractalizada, experimentando, sería parte de este consejo, de este grupo de seres con una consciencia mucho más elevada. Luego nos comenta que cuando se presenta la necesidad de una reflexión, el consejo mantiene el complejo de distorsión de esa necesidad, equilibrándolo como se ha descrito, y a continuación recomienda lo que se considera la acción adecuada. Nos dice que el consejo es una especie de guardián, ¿verdad?, de las diferentes esferas vibratorias y de la evolución del alma aquí en la Tierra y en las demás esferas. Entonces, aquí cuando dice que mantiene el complejo de distorsión de esa necesidad, nos quiere decir Ra que la confederación se ajusta al nivel de conciencia de esos individuos, de esos seres, para así tomar decisiones con respecto al papel de guardianes que ellos tienen. Pensad, por ejemplo, en los animales. Nosotros, para interactuar con los animales y poder entender por qué actúan como actúan, nos tenemos que poner a su nivel de conciencia. No podemos pretender que un animal se sitúe a nuestro nivel de conciencia, que un perrito o un gatito se ponga a nuestro nivel de conciencia. Somos nosotros que tenemos una conciencia de nosotros mismos mucho más elevada, tenemos esa autoconsciencia, los que, para ayudarles, tenemos que ponernos en su nivel de conciencia, ¿verdad? Entonces, aquí habla de lo mismo. Ellos son seres de densidades más elevadas, de una autoconsciencia mucho más desarrollada, y para poder tomar decisiones con respecto a la ayuda que brindan a los seres de tercera densidad, que somos nosotros, pues se han de poner a nuestro nivel de conciencia, ¿verdad? Aquí Ra menciona también un concepto muy interesante que es la cuarentena. ¿Qué significa esto de la cuarentena? Veréis, según Ra, la Tierra fue colocada en una especie de aislamiento energético, ¿ok? Y esto ocurrió porque es un planeta de tercera densidad en proceso de elección. Y el objetivo principal es precisamente proteger el libre albedrío colectivo. En proceso de elección, en proceso de cosecha, en proceso de que las almas aprendan. Y el objetivo principal de esta densidad de conciencia en la que nos encontramos es precisamente que se proteja el libre albedrío, que cada uno de nosotros, con el velo del olvido, pueda elegir libremente cómo accionar y qué hacer para proseguir con los aprendizajes del alma. Entonces, ¿de qué protege esta cuarentena? Pues tanto de interferencias demasiado directas de entidades de otras densidades, tanto de orientación positiva, como sería la confederación, como de orientación negativa, como serían los miembros de Orión, que ahora vamos a hablar de ellos. Es decir, que esta cuarentena vibracional, si la podemos llamar así, lo que hace es que ni aquellos que pretenden ayudar, como la confederación, pueda intervenir abiertamente, pero tampoco aquellos que tratan de manipular el libre albedrío, aquellos que estarían al servicio al yo, como ahora veremos, tampoco puedan interferir. Entonces, toda intervención debe pasar por un filtro vibratorio
que así lo menciona Ra, y solo puede entrar aquello que resuene o haya sido consciente o inconscientemente solicitado. Esto es muy importante porque nosotros de forma inconsciente muchas veces con nuestra vibración, con ideas que tenemos en el inconsciente o impulsos, solicitamos el contacto de ciertas entidades y hay que tener mucho cuidado con esto, pero bueno, esto lo veremos en otro momento. Entonces, ¿quién es este grupo de Orión según Ra y qué finalidad posee? Que va a aparecer, ya os lo digo, varias veces durante las canalizaciones de la ley del uno. El grupo de Orión representa una polarización, vamos a decir, de corte negativo, que ya sabéis que no debemos encasillar lo negativo o lo positivo en algo malo y en algo bueno. Son diferentes polaridades, todo forma parte del todo, pero para que lo entendáis vamos a llamarlos de una polarización negativa o también para que os vayáis acostumbrando a este concepto de servicio al yo, a los propios intereses, ¿ok? Entonces, no son malos, como decía, en un sentido moral, porque también sirven a la ley del uno, también son parte del todo, pero sirven a la ley del uno desde el camino del servicio al yo. Entonces, desde ahí buscan el control, buscan la jerarquía, la dominación, la manipulación o tergiversación del libre albedrío ajeno y se alimentan de fuerzas, de energías, de vibraciones que tienen que ver con el miedo, con la separación, con la obediencia inconsciente y suelen operar preferentemente en planetas de tercera densidad donde el velo del olvido lo permite. De este modo, la finalidad de seres como los de Orión sería intensificar la confusión, de separación, intensificar la polarización negativa, llevar a las entidades a elegir el poder sobre otros, acelerar además su propio camino evolutivo, aunque sea por esta vía de control. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos ver claramente en nuestra sociedad actual. El impulso negativo, el impulso del servicio al yo, de control, de miedo. Ya sabéis que el miedo es una de las mayores herramientas de poder y de control. Tiene una frecuencia vibratoria muy bajita, muy densa y muy contagiosa que altera profundamente la consciencia. Entonces, estos seres de Orión, en concreto que menciona Ra, serían un ejemplo de seres al servicio al yo, que, como digo, forman parte también de la ley del uno. Menciona Ra una frase muy clave, una idea muy clave que encontramos en las diferentes tradiciones místicas y esotéricas, que dice que estos seres, ya sea los seres de Orión o los seres de la Confederación o ellos mismos, aparecen en forma pensamiento para los que tienen ojos para ver. Esta frase es profundamente simbólica. Y Ra se refiere aquí a que las entidades de otras dimensiones no siempre se manifiestan físicamente. Lo pueden hacer a través de ideas, de visiones, de telepatía, de inspiración, de símbolos, de un montón de cosas que no tienen que ver con la dimensión física. Entonces, ojos para ver no es literal, es una expresión iniciática, podemos decir, que alude a aquellas personas con una sensibilidad psíquica o espiritual más elevada que otros, alude a una conciencia simbólica activa y alude a esa percepción extrasensorial potencial que está en cada uno de los seres humanos. Todos tenemos ojos para ver, pero no todos los usamos, o no todos los usamos en momentos concretos. Hay que tener esa percepción extrasensorial activada. Entonces, tanto la Confederación como Orión, como cualquier miembro de la Confederación, como puede ser Ra, aparecen de esta manera. ¿Ok? Solo que miembros de la Confederación, por ejemplo, aparecerían con un objetivo de expandir la consciencia sin violar el libre albedrío, y los de Orión u otros similares pues lo harían
exacerbando la presencia de miedo, de dependencia, de superioridad, etc. Luego nos habla también de un permiso tras el artefacto nuclear, un permiso de romper la cuarentena tras el primer artefacto nuclear. ¿Qué significa esto? Bueno, este punto es crucial. Aquí reafirma que el uso del arma nuclear, que por cierto aquí no lo especifica en esta canalización, pero la información para construir material nuclear muy posiblemente fue canalizada por miembros de polaridades negativas o del servicio al yo, pero de eso hablaremos otro día. El caso es que Ra nos cuenta que el arma nuclear alteró de algún modo el tejido espacio-tiempo y tiempo-espacio, y que no fue solo un evento físico fuerte a nivel terrenal, sino vibratorio y dimensional. Aquí la humanidad demostró capacidad de manipular las fuerzas fundamentales, ya fuera con ayuda extradimensional o no. Demostró la humanidad esta capacidad de destruir la propia raza, como hizo Maldek, el planeta Maldek en su momento, ¿os acordáis del episodio anterior? Demostró la humanidad no tener una madurez ética correspondiente al nivel vibratorio, y digamos que se activó una especie de alarma cósmica, por decirlo simbólicamente, y aquí el permiso concedido no fue para intervenir directamente, sino para vigilar más de cerca la vibración de la humanidad, equilibrar y limitar pues daños mayores, y limitar sobre todo el contacto o la interferencia de seres de polaridad negativa. Que aquí hay una paradoja, porque realmente cuando rompen la cuarentena pueden interferir con mayor facilidad seres de cualquier polarización, ¿no? Pero era necesario, según nos cuenta Ra, en este momento. Y esto permitió pues una mayor presencia de la Confederación y del impulso de servicio a la humanidad, del servicio a la expansión de la consciencia en el planeta Tierra. Nos menciona, como os habéis dado cuenta, a un complejo vibratorio que llama Adolf. Ya sabéis de quién estamos hablando. Y aquí Ra nos dice que este individuo en la Alemania fue altamente polarizado negativamente, con un ego profundamente distorsionado hacia la separación, hacia la supremacía y hacia el control, como ya sabemos. Y esta vibración, nos dice Ra, lo hizo receptivo a influencias del grupo de Orión. Que esto, para los que estáis familiarizados con las influencias alienígenas a lo largo de los tiempos en la humanidad, sabéis que esto se habla, o sea, lo vemos en numerosas ocasiones, el tema de que este grupo de poder, sabéis de quién estoy hablando, estuvo influenciado por el grupo de Orión, entre otros, como hoy en día también. Los grupos de poder están influenciados por otras fuerzas satánicas, ¿verdad? Por ejemplo. Así que es importante que tengamos esto en cuenta, que las diferentes frecuencias vibratorias del mal, del bien, del servicio al yo, del servicio a la unicidad, siempre están presentes en todos los planos de consciencia. También mencionará un concepto clave que es la entropía espiritual. La entropía espiritual al final se puede traducir en un desorden de la consciencia y se produce cuando la energía vital no circula armónicamente, cuando hay una fragmentación interna, es decir, cuando hay una profunda confusión en la psique, cuando hay una profunda sensación de separación. Aquí el yo se desconecta del todo y se puede manifestar como una pérdida de sentido, como un deseo exacerbado de control, como una rigidez ideológica, un odio proyectado hacia afuera, una necesidad de destrucción, una desconexión absoluta, como podéis ver, de la verdadera esencia espiritual. En términos de antroposofía, por cierto, Steiner lo asociaría a una especie de endurecimiento del cuerpo etérico y a una influencia satánica
que no está integrada, ya sea de parte de Lucifer o de parte de Ahriman. Don Elkins se sigue interesando por las características de los miembros del grupo de Orión y nos dice que las densidades y niveles de consciencia en el grupo de Orión son variadas, que algunos de ellos están en tercera densidad como nosotros, otros están en cuarta, otros están en quinta densidad. Y lo que nos dice Ra que en proporción a aquellos seres que están polarizados positivamente, solo representan un 1 de cada 10, lo cual es bastante poco. Nos empieza a contar Ra aquí algo muy interesante que nos sirve para integrar las polaridades en nuestra vida diaria, nos sirve para integrar nuestra luz y nuestra sombra. Y es que nos dice que aquellos seres que están al servicio al yo y aquellos que están en servicio a la unicidad, como Ra, todos son lo mismo. Todos forman parte de la ley del uno, solo que encuentran formas diferentes de desarrollarse. Nos dice que los del servicio al yo experimentan dificultad constante por la percepción de separación, lo cual implica poder sobre los demás. Es decir, que nos dice Ra que su vía de aprendizaje es igualmente lícita, pero digamos que encuentran más dificultades en evolucionar en consciencia, precisamente por esta percepción de separación más acentuada. Nos dice Ra que la ley del uno se mantiene imperturbable ante la luz o la oscuridad. Esto es otra forma de decir que tanto la polaridad negativa como la polaridad positiva forman parte del todo y que la ley del uno no deja fuera nada, no discrimina nada. Dice Ra que todas las entidades aprenden, que no importa lo que busquen, todas aprenden lo mismo, unas rápidamente, otras lentamente. Esto es lo mismo que os he dicho antes, ¿no? Aquellos que están al servicio al yo lo hacen más lento por esta percepción, por esta distorsión respecto a la ley del uno, por esta percepción de separación, y otras entidades que sí que perciben la ley del uno, pues lo hacen de forma más acelerada. Ra especifica además que la escalada de consciencia de las diferentes entidades entre las dimensiones es secuencial. Y aquí Don Elkins entra un poco en crisis porque no entiende cómo es posible que seres que están al servicio al yo evolucionen en consciencia. Y es verdad, ¿no?, que puede parecer contradictorio. Pero lo que nos dice Ra precisamente es que no importa el medio que utilicen realmente, lo que importa es que se vayan acercando a la ley del uno. Y eso es lo que van haciendo de forma diferente, pero también lo hacen. Entonces, no quiere decir que cuando subimos en consciencia seamos seres más buenos que aquellos que están en una consciencia inferior. Y lo vemos muy bien reflejado en nuestro planeta Tierra. En principio, los seres humanos tenemos mayor consciencia que los animales, por ejemplo. Digo en principio porque a veces parece que hay seres humanos que no tienen consciencia, ¿verdad? Por el nivel de maldad que tienen, por ejemplo. Entonces, parecería, o en teoría es así, sin teoría es así, los seres humanos tienen una mayor autoconsciencia que los animales, pero los seres humanos hay muchos que son muy malvados y que están orientados a la polaridad negativa, mientras que los animales tienen mucha bondad. ¿Os fijáis? Entonces no significa que más autoconsciencia, más bondad, no. Solo significa que tiene una mayor percepción de la totalidad o de sí mismo. Del mismo modo, en otras densidades más profundas de la existencia, como puede ser la cuarta, la quinta, la sexta en la que está Ra, también hay entidades, también hay seres que son malvados. ¿Ok? Espero que este ejemplo que hemos puesto con el ser humano os haya servido para entenderlo, porque me parece que es ilustrativo. Nos dice Ra: los seres son cosechados porque pueden observar y disfrutar la luz y el amor de la densidad adecuada. Los que han hallado esos luz-amor, amor-luz,
sin el beneficio de un deseo para el servicio a los demás, aún así, por la ley del libre albedrío, tienen el derecho de utilizar esos luz-amor para cualquier propósito. Aquí lo que nos dice Ra con este lenguaje que puede parecer muy complejo y a la vez poético es básicamente que el libre albedrío protege a todos los seres y los mantiene integrados en la ley del uno. Por la ley del libre albedrío, todos los seres, no importa la densidad, pueden elegir el camino que quieren, que desean, ya sea consciente o inconscientemente, para su evolución. Y esto es interesante que lo tengamos en cuenta de cara a nuestra propia vida, de cara a nuestro recorrido. Muchas veces desde nuestro camino espiritual, los que hemos elegido el camino iniciático, caemos en el error, desde mi punto de vista, ojo, de juzgar a aquellos que no están en el camino espiritual, en el camino de autoconocimiento. Y aquí la ley del uno nos dice que esto es un error, es una distorsión, porque aquellos que no están eligiendo el camino espiritual están eligiendo otros caminos, pero son igualmente válidos. Ni tú eres más que ellos por haber elegido el camino espiritual, ni ellos son más que tú. Ambos estáis ejerciendo vuestro libre albedrío y ambos sois respetables. Si entramos en temas de ética y de moral, esto es otra cosa, ¿no? Aquellos que eligen el mal. No me voy a meter en eso ahora, ya hablaremos en otros episodios, pero estoy hablando de la percepción del camino correcto. No hay caminos correctos, porque todos son elecciones que son acogidas por la ley del uno. Después Ra nos dice, puede añadirse que hay sistemas de estudio que permiten al buscador de la separación llegar hasta esas puertas de acceso. Ese estudio es tan arduo como el que os hemos descrito, pero hay quien tiene la perseverancia para llevarlo a cabo de la misma forma que vosotros deseáis seguir el difícil camino de la búsqueda del conocimiento con el fin de servir. Aquí básicamente nos dice Ra que, o lo que yo entiendo, es que aquellos que aparentemente están polarizados en el mal, en la polaridad negativa, también están buscando de alguna forma tener una autoconsciencia de la polaridad positiva. Están en una búsqueda de conocimiento, ya sea con el fin de servirse a sí mismos o con el fin, a lo mejor inconsciente, de terminar por servir al colectivo. Pero esa sed de conocimiento, de autorrealización que tenemos todos los seres, es lo que impulsa la evolución de la consciencia, ya sea en polaridad negativa o en polaridad positiva. Y finalmente nos hace el comentario de que la distorsión radica en el hecho de que la ley del uno considera exactamente igual a aquellos que buscan el servicio al yo como a los que buscan servir a otros. Esto ya lo había mencionado antes, que básicamente todos los caminos de aprendizaje son lícitos por ley de libre albedrío. Hasta aquí, querido alquimista, las reflexiones de esta sesión número 7. Espero de todo corazón que estas aportaciones te hayan brindado una mayor comprensión de lo que aquí nos transmite Ra. Te leo en comentarios si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión que compartir y nos escucharemos en una próxima sesión. Será la sesión número 8. Hasta entonces y siempre, que la luz de la consciencia ilumine siempre tu camino y nos vemos como siempre al otro lado de la mente. Hasta muy pronto.